Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cada respuesta de Jesús, cada enseñanza, cada ilustración, cada parábola que él habla en las Escrituras, siempre tiene esta característica. Es una palabra sencilla, pero profunda. Eso quiere decir que cuando él habla, nos pone a pensar. Y no necesariamente tenemos que tomar la Escritura tan a la ligera, sino tratar de comprender qué exactamente es lo que él nos quiere decir. En este pasaje que hemos leído, al Señor se le hace una pregunta y él no contesta la pregunta. Él más bien repregunta y luego da una respuesta. ¿Qué haré para tener la vida eterna? En estos tiempos le hubieran dicho: mira, haz conmigo la oración del pecador. Mira, tienes que hacer esto o aquello. Él le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y luego él da la respuesta. Ahora, la persona que pregunta en el versículo número 25 parece ser una de las personas que leyó en la Escritura nuestro hermano Jorge Rosero hoy. Parece ser un saduceo. Parece ser alguien que conocía mucho de la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento. Era un intérprete de la ley. Este hombre, por supuesto, era un hombre imponente, inflado, con aires de grandeza a causa de su conocimiento. Y este hombre quería ponerle a prueba al Señor. Quería dejarlo en ridículo públicamente. Y la pregunta que él le hace es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 26, el Señor le responde con otra pregunta. Y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en ella? ¿O qué lees en ella? ¿O qué dice ella? Según Mateo 5:17, la venida de Cristo a este mundo fue para cumplir la ley, no para quebrantarla, no para romperla. ¿Qué lees en la ley? Cuando llegamos al versículo 27 de Lucas 10, dice la Escritura que respondiendo el intérprete de la ley, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Primera parte de la respuesta. Y la segunda que le dice es: y a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante, en Mateo 19:17, el Señor habla también sobre el mismo tema. Y él dice que le dijo al hombre rico: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero dice: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. No le dice: si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos, refiriéndose a la ley en el Antiguo Testamento. Menciono esto porque en otras ocasiones Cristo habla con claridad acerca de la vida eterna que solamente la puede dar Él, nadie más. La vida eterna no la da la iglesia, no la dan los pastores. La vida eterna la da Cristo. La vida eterna está en Cristo.
De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy, dijo él, vida eterna. Y luego dice, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea que la vida eterna solamente es una condición que puede ser dada y ofrecida por Cristo el Señor. De hecho, el apóstol Juan, él escribe en 1 Juan 5:11 y dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, cuando el Señor responde esta pregunta, haz esto y vivirás, me pregunto yo si ese vivirás será vida eterna o existencia eterna. Porque la vida eterna solamente está en Cristo. No está en guardar los mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer el intérprete de la ley en base a la misma respuesta que le dio el Señor? Tenía que hacer dos cosas. Número uno, amar a Dios. Y número dos, amar a su prójimo. En eso se resumía todo lo que él tenía que hacer. Amar a Dios por un lado y amar a su prójimo por otro lado. El sermón del día de hoy es sencillo, un sermón que tiene 3 partes. Lo primero que quiero ver es, ¿qué es lo primero que debe hacer un cristiano? Eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo que vamos a ver es, ¿qué es lo segundo que debe hacer un cristiano en base al texto que hemos leído? Y luego veremos unas aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer como creyentes? Lo primerito, amar a Dios, según el versículo número 27. La respuesta que da este intérprete de la ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es lo primero que debemos hacer, amar a Dios. Ahora, amar a Dios y amar al prójimo eran 2 pasajes que eran muy conocidos por el pueblo del Señor y son una referencia a lo que ya Moisés había escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese pasaje que menciona el intérprete de la ley es una referencia a lo que ya había sido dicho por Dios en el Antiguo Testamento, aquí en Deuteronomio. El amar a Dios es el resultado de una sola cosa. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a amar a Dios? Esa es una pregunta muy importante. Cuando alguien dice que es cristiano o cristiana, la evidencia sin igual es una sola, que ama al Señor. No es que se bautiza, no es que predica, no es que está ayudando o sirviendo. La evidencia sin igual de una persona que dice ser cristiana, que conoce a Dios, es que ama a Dios sobre todas las cosas del mundo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a amar a Dios? Nosotros podemos generar ese amor para decir, yo quiero amar a Dios. Yo puedo amar a Dios. ¿Será que eso depende de nosotros? ¿O será de algo que Dios hace en nosotros para que nosotros le amemos? Porque cuando ya nosotros conocemos a Dios, ya lo vemos, ya se ha revelado Cristo a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Es que yo entiendo por la Escritura que nosotros podemos amar a Dios. Mientras Cristo no se ha revelado a nuestras conciencias, mientras el Señor no se ha revelado a mi alma, podría ser solamente un religioso más. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es que nosotros llegamos a amar a Dios? Y la respuesta es sencilla. Uno llega a amar a Dios cuando estamos
orgánicamente unidos a Él, unidos a Dios. Nadie que está separado de Dios puede amar a Dios. Todo se basa en esa unión misteriosa, poco entendida de nuestra unión con el Señor. En Romanos 6:5 Pablo lo dice con mucha claridad y él dice así: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, ¿en qué sentido nosotros estamos unidos a Cristo? En un doble sentido. Estamos unidos a Cristo en su muerte y también estamos unidos a Cristo en su resurrección. En primer lugar, unidos a Cristo en su muerte. Eso significa que nuestro viejo yo, el antiguo Eddie y Casa, el antiguo tú, fuimos crucificados con el Señor, fuimos destruidos en la cruz para nunca más volver a ser esclavos del pecado. Hemos muerto al pecado, fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dice con toda claridad: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él. Él entendía perfectamente la teología. Él sabía que estaba unido con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6, versículos 6 y 7, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, muerto, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto allí en la cruz con Cristo, unidos a Él, ha sido libertado del pecado. ¿Sabes que el Evangelio es una religión que es por fe? Ese es el Evangelio. Es una religión que es por fe, por medio de la fe, para la fe, no en el vacío, sino en una persona, en Cristo. Por lo tanto, aquí no es importante lo que yo hago para la salvación. Aquí lo importante es lo que Cristo hizo para mí. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su obra perfecta en la cruz. Imagínate, Cristo siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se rebajó y se humanó. Vino a nacer de una mujer, tuvo una vida sin pecado, su vida, una vida de perfecta obediencia al Padre Celestial. Y fue llevado como una oveja inocente a la cruz del Calvario por mis pecados y los de muchos. Y en la cruz Cristo fue desamparado del Padre a causa de tu pecado y del mío. Por eso es que Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo abandonó. Pero gloria a Dios que Él resucitó. Y nosotros, así como hemos sido unidos con Cristo en su muerte, también somos unidos a Él en su resurrección. Si creemos nosotros que hemos sido muertos en Cristo, también nosotros debemos de creer que vivimos ahora en Cristo. Vivimos ahora en Él por su resurrección. Antes vivíamos para nuestra carne, para nuestro placer, para nuestro confort, para nuestro pecado. Pero ahora, siendo cristianos, debemos de aprender a vivir para Dios. El resultado es que nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Cristo Jesús un día como hoy resucitó. Por eso cada vez que venimos a la iglesia el domingo, deberíamos de venir con esto en mente. Señor, un día como hoy tú resucitaste. Y por eso te voy a adorar. Tú no te quedaste en la cruz ni en la tumba. Tú saliste de ahí. Un día como hoy tú resucitaste. Y eso debe ser lo que nos mueve a venir en esta mañana a dar un culto a Dios. No es un culto a la iglesia, no es un culto al pastor, no es un culto al hombre. Es un culto cuando tú alabas, cuando tú oras, cuando tú estás reverente escuchando la palabra. Es un culto que tributamos al Señor porque le amamos a Él. Dice Romanos 6, 8 y 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Mi hermano querido, mi hermana amada, esa bendita unión con Cristo es la que nos lleva a amar al Señor. Es la unión con Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, tú no eres cristiano. ¿Y cuál es la evidencia de que estás unido a Cristo? De que amas al Señor. No te lo puedo decir más suave porque eso es lo que dice mi Biblia. Pero este intérprete de la ley, él se quería justificar a sí mismo. Habiendo dicho que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Dice luego, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero queriéndose él justificar, porque él quería era ponerle una cascarita al Señor, quería avergonzarlo públicamente. Él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que él hace. ¿Quién es mi prójimo? Y eso me lleva a mi segundo punto. Lo segundo que debemos hacer como creyentes es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Amar a nuestro prójimo es amar al que tienes cerca tuyo, al que está próximo a ti, próximo a ti. Este es otro pasaje que los judíos lo conocían muy bien. Es un pasaje que pertenece también al Antiguo Testamento. En Levítico 19, 18 dice la Biblia, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amar a tu prójimo, al que tienes próximo a ti. ¿Quién es el que tienes próximo a ti? Bueno, empieza por tu casa. Los esposos deberíamos amar a nuestras esposas. Tratarlas como vaso más frágil. ¿Y cómo debo amar a mi esposa? Bueno, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia, pastor? Se entregó a sí mismo por ella. ¡Ay, si tú la estás maltratando! Porque Cristo no maltrata a su iglesia. Empieza por casa. ¿Tienes tus hijos? Sí, pastor, yo tengo mis hijos. Bueno, ama a tus hijos. Amar a tus hijos no significa que tú tienes que ser permisivo con toda rebelión y malcriadez que ellos tienen. Amar a tus hijos es instruirlos, criarlos y amonestarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es amar a tus hijos. Amar a tus hijos es usar la vara cuando tienes que usarla. Claro, sin destruirlos y sin odio, sin ira. Así que este hombre menciona y dice que
La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Cuando el Señor le dice, o recibe la respuesta del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la respuesta de Jesús es clara y contundente. Y le dice, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Qué tenía que hacer? Lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo. No había nada de malo en ese requisito de la ley, que la conocía este intérprete. No había nada de malo, porque dice Romanos 7:12 que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esa es la ley. Ese mandamiento no era malo, en sí no era malo. Si algún ser humano realmente cumpliera esta ley del amor a la perfección, es seguro que vivirá por ella. Pero dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:12, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Me llama la atención que nunca dice tendrá vida eterna, vivirá por ellas. El que hace la ley. El que cumplía la ley, para cumplir la ley no necesitaba tener fe, tenía que hacerla simplemente, cumplirla. La ley no es por fe. Creer en Cristo es tener fe. Pero cumplir lo que estaba escrito, no, para cumplir eso escrito, esa ley, ese mandamiento, no se necesitaba fe. Necesitabas obrar la ley, cumplir la ley, hacer la ley. Y el problema no está en el principio divino de la perfecta obediencia a la ley. ¿Cuál entonces era el problema con este hombre? ¿Y cuál es el problema con muchas personas que no han venido aún al Evangelio? Si tú le preguntaras eso al apóstol Pablo, el apóstol Pablo te lo diría clarito, porque es un tremendo teólogo, Pablo. Y él dice en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí está la respuesta. Sabemos, dice él, que la ley es espiritual. El asunto es, dice Pablo, que yo soy carnal. ¿Cómo puede un carnal cumplir la ley que es espiritual? ¿Cómo puede alguien de esta raza caída, que es carnal, cumplir esa ley que es espiritual? Si el experto en la ley hubiera entendido esto, él hubiera dicho, oh Señor, sé misericordioso hacia mí, que soy un pecador. No puedo cumplir la ley, yo estoy en la carne, soy un pecador. ¿Quién puede cumplir la ley? Si él hubiera reconocido eso, probablemente Cristo le hubiera respondido, ven a mí tú que estás trabajado y cargado y te haré descansar. Pero la pregunta de él era, ¿quién es mi prójimo? Y él parecía que se estaba haciendo el gringo. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces eso me lleva a que leamos Lucas 10, del 30 al 37, donde dice la Escritura lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión.
Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aquí en esta parábola lo que el Señor relata es que un ciudadano judío, porque el Señor no dice otra cosa, tampoco lo afirma, pero tenemos ahí una clave. Él bajaba de Jerusalén. Y en Jerusalén lo que vivían mayormente eran los judíos. Y este hombre iba a Jericó, que estaba más o menos como a 28 kilómetros de distancia de Jerusalén a Jericó. A cuenta como de aquí a el viaje a la playa. Se me va el nombre de la ciudad, el pueblito. ¿Cómo es? Chongón. Como de aquí a Chongón, más o menos. Y dice la Biblia que Samaria estaba ubicada más al norte de Jerusalén. Jerusalén por aquí, por acá estaba Jericó, y Samaria estaba por acá como a 130 kilómetros de distancia. Así que bajaba uno de Jerusalén a Samaria. Y el Señor aquí describe 4 personajes. Describe a unos asaltantes, describe a un sacerdote, describe a un levita y describe a un samaritano. Mira lo que dice del versículo 30, que hace una referencia a los asaltantes. Dice: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Parece que eran de la entrada de la 8. Estos hombres fueron gente sin misericordia, porque está uno solo y le caen en masa. Fue un grupo de gente que le cayó. No solamente a quitarle lo que le pertenecía a él, sino también a golpearlo. Y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. ¿Cuál es esa actitud? Lo tuyo es mío. Y quieras o no, te lo voy a quitar, porque lo tuyo me pertenece. Pero luego dice el versículo 31 que pasa un sacerdote. Dice el texto: por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. El sacerdote representa la religiosidad. Tal vez él pensó que si iba a ayudar a este hombre golpeado, moribundo y herido, pensó que tal vez se iba a contaminar. Pero ocurre que el sacerdote no iba al templo. Él también iba camino a Jericó. Iba probablemente rumbo a su casa. ¿Y cuál es la actitud del sacerdote? Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y no lo comparto con nadie. Y se fue por su lado. Ya no es la ley de la jungla. Ya no hay gente que le quita a otro lo que le pertenece. Simplemente dice: esto es mío. ¿Sabes cómo nacen los niños cuando vienen al mundo? Así. Nunca los niños nacen así. Eso nos demuestra que desde que el ser humano nace pensando en sí mismo. El egoísmo. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero dice el versículo 32 que ahora pasa el ayudante del sacerdote, pasa ahora el levita. Dice el versículo 32: del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, como su maestro.
como el sacerdote. Es la misma actitud. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y no lo comparto con nadie. ¿Sabes que en el cristianismo eso no es así? O al menos no debería ser así. Entonces llegamos al versículo 33, donde el Señor nos narra la presencia de un samaritano. Y dice el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Sabes qué es lo que hace a esta parábola, a esta historia y a esta enseñanza de Jesús grandiosa? Que el Señor toma a un hombre que es despreciado de la sociedad, como un samaritano, y lo hace el héroe de la película. Así como Dios ha tomado lo vil de este mundo, lo menospreciado y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Así es la manera de obrar del Señor. Ocurre que entre judíos y samaritanos se odiaban. Y quien es el intérprete de la ley, ese saduceo, era un judío. Jesucristo era un judío. Y ahora Él pone a un samaritano como el héroe, no pone a otro judío. En cierta ocasión, el Señor tenía que ir a un lugar y se iban a reunir con sus discípulos, iban a prepararle comida y estar en un lugar para descanso. Y mira lo que ocurre en Juan 8:48. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Si alguien quería insultar a un judío, la manera de insultarlo es, tú eres un samaritano. Esa era la manera de insultarlo. Porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los griegos. Habían tomado mujeres que no eran judías y había una raza híbrida. Y por eso se odiaban. El uno adoraba en un lugar y el otro adoraba en Jericín. El uno en Jerusalén, el otro en el monte. Acuérdate que el Señor tuvo un encuentro en Juan 4 con la samaritana. Y el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. Como te decía, el Señor iba a cierto lugar y envía a sus discípulos a preparar un lugar para estar con ellos. Y dice Juan 9, 52 y 53, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora lee el 43. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. No, que estos son judíos. Cierra la puerta. Así era el rencor, el odio que se tenían entre ellos. Pero en esta historia, ¿qué es lo que hace el samaritano? Lo primero que dice la Biblia es que tuvo compasión. ¿Qué es tener compasión? ¿Sabes? Tener compasión es que se te remuevan tus entrañas. Como dicen las mujeres, me dan unas cositas. Esta semana yo estuve trotando por la urbanización y cada vez que yo veo que la barriga me crece, pues me pongo pilas a trotar. Entonces me fui a trotar, pero estaba con la lengua en el hombro, la verdad. Y llegó un momento en que yo me pongo en esta posición para coger un poco de oxígeno. Me doblo y trato de topar la frente con las rodillas y todo relajado dejo ahí caer mi cuerpo. Y ahí que el oxígeno venga al cerebro, que la sangre circule para sentirme más oxigenado. Y me quedé ahí. Entonces pasa una persona, una mujer, y yo siento los pasos, pero la siento cuando ya me pasó. Está como 3 metros más allá. Y cuando yo alcanzo a oír los pasos, parece que venía en silencio, pero más allá y como que se delató que caminaba. Y yo siento el paso y me incorporo. Y ella avanza 2 metros más y se voltea. Y me dice, ¿le pasa algo? Digo, no, estoy bien, solamente estoy cogiendo un poco de oxígeno. ¿Sabes que a veces son cosas como tan sencillas? Pero cuando tú ves la necesidad de poder ayudar a alguien,
Bueno, ten compasión de eso. Ten compasión. Este hombre tuvo compasión. Dice el versículo número 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Cuando tú ves esta acción de este samaritano, yo he enumerado algunas de las cosas que él hizo. Mira, él vendó sus heridas. Él lo trasladó en su burro. Él pagó el hospedaje en un mesón. En el mesón cuidó de él. Y ahí pudo tal vez haber terminado su responsabilidad. Lo deja en el mesón, pero no terminó ahí. Al siguiente día, dice la Biblia, que lo encargó al mesonero para que lo cuidase. Y todavía le dice que él se va a hacer cargo de los gastos que genere el cuidado a este hombre, que estaba herido. Y aquí termina la parábola. Pero aún hay más. El intérprete había preguntado, ¿y quién es mi prójimo? Pero el Señor va un poquito más allá. Y mira lo que dice el versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La pregunta es muy importante y puede parecer una pregunta sencilla. Pero lo que el Señor le está preguntando aquí es, no le está diciendo, identifica quién es el prójimo. ¿Tú reconoces quién es el prójimo? No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿quién demostró ser prójimo? ¿O quién te parece que fue el prójimo? O tal vez, ¿quién se comportó como un prójimo? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Entonces el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, nuestro prójimo no solamente es cuestión de saber identificar, él es mi prójimo, él es mi prójimo. ¿Sabes que tus hijos son tu prójimo también? Dice, pero pastor, es que mis hijos no son mis hermanos. Bueno, ya vamos a ver eso. Con esto llego a la aplicación. En tercer lugar, la aplicación. Pregunto yo, así como preguntó el intérprete de la ley, ¿ha podido alguien en este mundo, aparte de Cristo, cumplir la ley? Porque la ley es espiritual y todos los demás somos carnales. ¿Ha podido alguien, aparte de Cristo, cumplir la ley? Absolutamente nadie. Dice la Biblia en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La única manera como Dios justifica al hombre es en Jesucristo. No es por las obras de la ley. Y Romanos 3:23, un texto muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, a la luz de todo esto, déjame ponerte a alguien importante en la vida de la iglesia y ministerial. ¿Pudo María, la madre de Jesús, cumplir la ley de Dios? Entendiendo esto, ¿pudo María cumplir? Bueno, si tú entendiste el mensaje, tú conoces la respuesta. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Si le preguntaran al apóstol Juan, dime Juan, ¿qué opinas tú de todo este tema que se ha hablado hoy día en la mañana en la iglesia bíblica Pacto de Gracia? Juan nos diría probablemente lo que él escribió en el capítulo 4, versículos 20 y 21.
donde él dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, nadie puede amar a Dios y aborrecer a su hermano. Si alguien no ama a su hermano o a su prójimo, no ama a Dios. Y si no ama a Dios, es porque no está unido con Él. Pablo mencionó en 1 Corintios 13 que él tenía un camino más excelente que presentar, que era la ley del amor. ¿Sabes qué es el amor? El que cubre multitud de faltas y de pecados. Y tú lo ves eso cuando estás criando a tus hijos, en la relación con tu cónyuge, en las humillaciones que a veces uno sufre o crítica de gente, o también a veces en las situaciones que se dan dentro de las iglesias. Es el amor. Yo creo que lo esencial no es reconocer que hay Dios. Lo esencial es, en el cristiano, amar a Dios. Lo esencial no es reconocer que en nuestro derredor tenemos prójimo, sino que lo esencial es que debemos amar a nuestro prójimo. Pero mi prójimo no es mi hermano, tú dices. Tal vez tu hijo no es tu hermano, porque tal vez tu hijo no conoce a Cristo. Tal vez tu hijo está lejos del Señor. Pero empieza a mirar a tu hijo como un potencial hermano tuyo en la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tal vez en un tiempo el Señor va a revelar a Cristo al corazón de tu hijo o de tu hija. Y tu hijo o tu hija va a ser libre de la esclavitud del pecado. Y va a ser alguien que ame a Dios y que te ame a ti. Dios quiera que estas verdades hayan cabida en nuestros corazones.